Mientras su madre estaba de viaje de negocios, el padrastro llevó a la hijastra a un ginecólogo en plena noche. Los médicos, al examinarla, vieron algo que los dejó sin palabras. Y lo que sucedió después fue una pesadilla para la que nadie estaba preparado. Mientras la madre de Rachel sobrevolaba algún océano en otro de sus largos viajes de trabajo, su padrastro Andrew prácticamente irrumpió en urgencias del hospital distrital en medio de la noche, cargando a la joven que apenas se mantenía consciente. Lo que pasó después hizo que el personal médico se olvidara de cómo respirar. En el mostrador, con la mejilla apoyada en el puño, dormitaba la enfermera Viola, recién salida de la universidad y en su primer empleo. El turno transcurría con una monotonía insoportable, apenas un par de llamadas, un niño con sospecha de apendicitis y una anciana con una recaída de gastritis. La calma antes de la tormenta. Viola se dio cuenta rápidamente de que el término hospital no le quedaba bien a ese lugar. Era más bien un depósito de vidas descartadas, un edificio gris y descascarado, lleno de médicos taciturnos que habían entregado más de lo que podían a un sistema que solo les devolvía insomnio, tics nerviosos y fatiga crónica. Muchos soñaban con jubilarse, pero la jubilación, al parecer, no soñaba con ellos. Viola ya pensaba en desaparecer de ese mundo de batas blancas y olor a formalina antes de que empezara a fumar o a hablar en citas textuales. La puerta de urgencia se abrió de golpe, como si la hubieran pateado. Del estruendo, Viola casi se cae de la silla, emitiendo un extraño sonido parecido a un gruñido asustado. Se incorporó de inmediato. El sueño se evaporó como alcohol en algodón y su rostro mostró una mezcla de alarma e intriga cinematográfica. Todo parecía una escena de una telenovela en la que el protagonista entra corriendo al hospital con su amada en brazos, salvándola de un disparo de un asesino enemigo. Viola adoraba esas escenas antes de dormir. ¿Qué ha pasado?, preguntó acercándose, analizando instintivamente el estado de la chica. Parecía que la adolescente no respiraba. Pero de repente, un grito agudo, lleno de dolor, como si una alambre caliente la atravesara. Su rostro se contrajo, se llenó de manchas y sudor en un instante. Se encogió en brazos del hombre como una trampa que se cerraba al revés. El dolor la retorció como una espiral tensa. Se sintió muy mal de repente, esta noche, dijo Andrew, jadeando. Fiebre, dolor en el abdomen, insoportable. Lloraba, no podía ponerse de pie. Llamé a la ambulancia, pero no vino. Dijeron que hubo un accidente con muchos heridos, y todas las unidades fueron para allá. Yo no podía esperar. La tomé, agarré los documentos, pero tal vez quedaron en el coche. Hablaba como si tragara las palabras con el aire. Tenía las sienes sudadas, el cabello pegado a la frente, las manos temblorosas, sin saber si era por el esfuerzo o por el miedo. Viola percibió esa desesperación. Olía a miedo y a esperanza quemada. El hombre, mirándola directamente a los ojos, exhaló. Ayúdela, por favor, rápido. Fue en ese momento cuando recordó que no estaba en un set de grabación, sino en la sala de urgencias. Se activó el interruptor del profesionalismo. Viola exhaló, se concentró y asintió. Llévenla a la sala, ya. La escena parecía en cámara lenta. Levantaron a la chica. Ella gemía, como si algo la desgarrara por dentro. Andrew no la soltaba, la sujetaba con tal fuerza como si pudiera absorberle el dolor. Y entonces Viola lo supo con claridad, la noche apenas comenzaba, y no sería tranquila. A Rachel la acostaron en una sala que olía a antiséptico, donde las paredes eran aún más grises que en recepción.
Los médicos que entraban uno tras otro parecían fantasmas, algunos con ojeras, otros con rostros ceñudos, como si los hubieran arrancado de un sueño profundo. Unos sin terminar el café, otros sin salir del todo de sus pesadillas nocturnas. La chica se acurrucaba en posición fetal, con las rodillas casi hasta la barbilla, como si quisiera esconderse del dolor dentro de sí misma. Sus manos temblaban, sus hombros se estremecían por la tensión, y lágrimas calientes bajaban lentamente por sus mejillas. No traían consuelo, al contrario, avivaban el fuego en su pecho. Su cuerpo temblaba, los labios agrietados por la respiración reseca. Rachel trataba de responder a los médicos, resistiéndose a dejarse tragar por el dolor. Pero cada vez que los fríos dedos tocaban su abdomen, casi perdía el conocimiento. El dolor llegaba en oleadas, rasgándola por dentro. No es el abdomen, susurró entre dientes, finalmente atreviéndose a decir la verdad al viejo cirujano de sienes plateadas. Más abajo, a la izquierda, como un cuchillo. Muy agudo. El médico frunció el ceño. Sus espesas cejas se juntaron, como tratando de ocultarle lo que acababa de oír. Asintió, como aceptando el combate, y ordenó con voz breve: le vamos a aplicar un analgésico. Luego una vía intravenosa. Después te verá la ginecóloga. Una mujer. Hará preguntas. Intenta ser sincera. ¿De acuerdo? Rachel asintió apenas. Le había temido a las agujas desde la guardería. En la escuela hacía berrinches cuando venían a poner vacunas. Pero ahora le daba igual, 1000 agujas, si fuera necesario, con tal de que desapareciera ese ardor agotador en el vientre. Ni siquiera sintió cuando la aguja entró en la vena. Solo después notó el calor extendiéndose por su cuerpo, como si la envolvieran en una manta. El dolor no desapareció, pero dio una tregua. ¿Y dónde está Lucas?, preguntó Rachel con dificultad, apenas moviendo los labios, a la enfermera rellenita que acababa de conectar el gotero. La enfermera, con una expresión en el rostro como si siempre estuviera escuchando un chisme, miró a la paciente con repentino interés. No, cariño, todavía no puedes. Pronto te llevarán al médico, dijo con tono eficiente y desapareció tras la puerta. Con el deseo ardiente de compartir su descubrimiento, interceptó a Viola en el puesto de enfermería y, mirando a su alrededor con complicidad, susurró: ¿te diste cuenta? Sí, ese padrastro, parece sacado de una novela romántica. Joven, alto, guapo. La verdad, pensaba que los de ese tipo no tenían familia. Y resulta que trajo a su hijastra al hospital. ¿Te imaginas? Y ni siquiera conoce bien los documentos, Viola guiñó un ojo. De enfermedades, alergias, nada. Llamó a su esposa, el teléfono está fuera de servicio. Ajá. Y cuando le pregunté dónde está la madre de la niña, soltó un suspiro teatral. Dijo que está en otro país, que es azafata. Que justo se había ido volando. Claro que se fue volando, bufó Viola. El guión perfecto. El esposo y la madrastra separados. La hijastra, joven y hermosa. ¿Y cuántos años tiene? 15. 15, asintió Olivia, y ambas se quedaron pensativas por un momento. La imaginación de Viola, curtida por decenas de temporadas de series y turnos nocturnos, se desató de inmediato. Entonces él entra de una patada. Todo despeinado, la camiseta al revés, el pánico en los ojos. «Salven a mi niña», grita. Y ella, agarrada a su camiseta con los dedos, se aferra a él como a su última salvación. Pijama,
el cabello sudado. Te lo digo, una imagen digna del póster de un drama. Olivia se atragantó con su gofre, tosió, y Viola le dio unas palmadas en la espalda. ¿Lo entiendes?, dijo entre jadeos, aclarándose la garganta. Tal vez no te equivoques. En cuanto despertó, lo llamó a él, no a su madre. Y no se queja solo del estómago, sino del bajo vientre. ¿Dónde? Pero entiéndeme, Viola abrió los ojos como platos y, cubriéndose la boca con la mano, susurró como si revelara un secreto de estado. ¿Y si está embarazada? ¿De él, mientras la madre vuela entre las nubes? Olivia dejó caer el gofre al suelo como si no fuera un postre, sino una granada. Y en el pasillo, donde el olor a cloro picaba los ojos, flotaba ya una nueva versión, escandalosa, oscura, con sabor a lo prohibido. Mientras detrás de las puertas cerradas del área de admisión nacían una tras otra las conjeturas más salvajes, las fantasías de las enfermeras brotaban como hongos tras la lluvia. Lucas caminaba por el pasillo como un depredador encerrado en una jaula demasiado estrecha. No solo estaba nervioso, hirvía por dentro. Sus pasos resonaban en el suelo de baldosas. Su mirada iba de un lado a otro, su respiración se volvía cada vez más rápida y cortante. Intentaba hablar con los médicos, los agarraba por las batas, hacía la misma pregunta una y otra vez, pero lo apartaban como a una mosca molesta, claramente no estaban dispuestos ni a hablar ni a asumir responsabilidad. Cuando finalmente salió otro médico de la habitación, un hombre delgado, con la bata arrugada y los ojos enrojecidos, Lucas se interpuso en su camino, bloqueando el paso. ¿Qué pasa con Rachel? ¿Saben al menos algo? Su voz temblaba, no por debilidad, sino por la furia y el pánico contenidos. Por ahora no puedo decir nada con certeza, el médico bajó la mirada. Se necesita la evaluación de un especialista. ¿Usted quién es, exactamente? ¿Perdón? ¿El electricista de guardia? ¿O el fontanero del hospital? Estalló Lucas. Su pecho subía y bajaba agitado, los puños apretados. El médico suspiró con pesadez y, como comprendiendo que con ese hombre era mejor hablar con franqueza que evitarlo, le puso una mano en el hombro. Pronto llegará nuestra ginecóloga, Tiffany. Muy experimentada, créame. Examinará a la niña y entenderá qué sucede. Después de eso decidiremos cuál es el tratamiento más adecuado. Tal vez basten medicamentos, o tal vez se necesite cirugía. Hablaba con calma, pero de forma evasiva. Lucas no respondió. Simplemente se dejó caer en la silla más cercana, desgastada, con tapizado color té y un reposabrazos roto. Todo en ella, desde la forma hasta el crujido, evocaba algo escolar, olvidado, incómodo. Echó la cabeza hacia atrás, se apoyó en la pared y cerró los ojos, casi murmurando mentalmente. Que no sea nada grave. Que por una vez en la vida el destino tenga piedad. Mientras tanto, Rachel yacía sola, pegada a la sábana fría. El aire parecía espeso, como si se pudiera cortar con un bisturí. En esa habitación no había olor a vida, solo una mezcla de cloro, sábanas viejas y café barato dejado por algún médico agotado en un vaso de papel. Incluso el dolor no gritaba allí. Lloraba en silencio, como una bestia atrapada. Rachel intentó moverse y de inmediato recordó la vía intravenosa, cuidadosamente insertada en su vena. La aguja tiraba y producía una sensación nauseabunda. Se encogió, se giró hacia la pared, tratando de no mirar nada de eso. Su conciencia se hundía constantemente en la oscuridad. No era sueño, sino puro agotamiento y shock. Y,
como suele suceder, fue en ese estado cuando los recuerdos la asaltaron. Había regresado a casa pasada la medianoche. Silenciosa, como un ratón. No quería hacer ruido, pero cada paso le parecía un trueno. Aunque la casa estaba en completa oscuridad, el silencio era traicioneramente denso. Fiesta era una palabra exagerada. Más bien, era una juerga en casa de un chico de último curso llamado Seba. Un tipo al que siempre se le rompía algo y que alardeaba de que su madre se había ido por mucho tiempo. Rachel no tenía permiso para ir allí. Su madre, por supuesto, estaba volando, literalmente. Pero Lucas, él intentó detenerla. No de forma grosera, sino con preocupación, con cuidado. Y ella se escabulló como una ladrona. De puntillas. Sosteniendo contra el pecho los tacones de su madre. Le quedaban perfectos, solo una talla más. Rachel había crecido más que sus compañeras hacía tiempo. A simple vista, apenas se la podía distinguir de una chica de 17. La figura, el andar, el maquillaje, todo en ella era de adulta, segura. Incluso demasiado. No solo aparentaba tener más de 15. Se sentía mayor. Como si ya lo supiera todo. Como si el mundo entero estuviera en su bolsillo. Por supuesto, esa confianza no era más que una coraza. Una armadura puesta sobre la soledad y el resentimiento. Ella misma la había fabricado, de arena de rebeldía adolescente y los restos del divorcio de sus padres. No era solo su madre lo que la irritaba. Le molestaba el mero hecho de que un hombre ajeno hubiese entrado en su vida y actuara como si tuviera derecho a hacerlo. Lucas no era el enemigo, pero tampoco un aliado. Al menos, aún no. Justamente porque Rachel se sentía adulta, independiente, casi autosuficiente, la volvía loca la vigilancia constante. Especialmente por parte de su madre, que, en su mente, siempre intentaba tenerla amarrada con correa corta. Pero lo que más le enfurecía era la intromisión de Lucas. Él, un extraño. El hombre que, según ella, había destruido lo poco que quedaba de su frágil familia. Aunque en realidad, ya estaba sostenida por 3 patas podridas. Pero en su visión adolescente todo estaba claro, él era la causa. Lucas realmente intentaba construir puentes. A veces de madera, a veces endebles, pero puentes al fin. Lo hacía con la terquedad de alguien que se había prometido no rendirse. Quería ser para Rachel algo más que el esposo de su madre, al menos, alguien cercano, que no traiciona. Pero Rachel no aceptaba sus intentos. Le irritaba su mera presencia en la casa. Era casi 10 años menor que su madre, alto, con el rostro siempre bronceado, como si viniera de la playa, no de una oficina. Tenía su propio negocio de tecnología, viajaba por trabajo, jugaba en el equipo de fútbol de su empresa y en general parecía salido de la portada de una revista de moda para mujeres solteras de más de 30. Y eso a Rachel la enloquecía de rabia. ¿Qué había visto su madre en ese tipo? Sí, era hermosa, inteligente, hablaba 2 idiomas, pero aún así, él podría haber elegido a quien quisiera, una modelo joven, una influencer con pestañas postizas gigantes o en el peor de los casos, una actriz que solo había tocado un libro para hacerse una selfie. Pero no, eligió a una azafata, con un extra, una adolescente incluida en el paquete. No le gusta lo fácil, se burlaba Rachel en silencio. Pero lo peor no era eso. Lo que más le dolía era el simple hecho de que el sueño de que sus padres volvieran a estar juntos se había esfumado como una burbuja de jabón en la bañera.
Antes, aún tenía la esperanza de que su padre regresara, de que todo se arreglara de alguna forma. Pero ahora, con Lucas, eso parecía un cuento ridículo. Y Rachel hizo lo que hacen muchos adolescentes en esos casos. Se endureció en la protesta. Se convirtió en la típica tormenta adolescente con zapatillas, con música a todo volumen, mal humor permanente, portazos y el clásico, nadie me entiende. Lucas, sorprendentemente, no se rendía. No gritaba, no imponía, no sermoneaba. Se preocupaba, intentaba estar presente. Cuando su madre se iba en otro vuelo, él se quedaba con Rachel, le hacía avena para el desayuno, le llevaba té, incluso cenaba con ella. Parecía que no la veía como un fastidioso accesorio de la mujer que amaba, sino como una verdadera parte de la familia. Incluso cocinaba. ¿Te lo imaginas? Un hombre con portátil y reuniones poniéndose un delantal negro con una frase ridícula: los hombres de verdad no leen recetas, las sienten. En comparación, su padre, que pedía comida a domicilio a la primera oportunidad y consideraba la cocina un asunto de mujeres, quedaba bastante mal. Una vez, Rachel notó su mirada mientras él revolvía una salsa para pasta. Lucas se dio cuenta, se sonrojó un poco y sonrió. El delantal me lo regalaron los amigos. Dijeron, si te gusta cocinar, que sea con estilo. Ponía música, una vieja lista de reproducción con Frank Sinatra, se movía al ritmo mientras cocinaba espaguetis como si no fueran solo pasta, sino una filosofía. La primera vez que Rachel probó su carbonara, murmuró con desgana. Rico, guapo, deportista, cocinero. ¿No caminarás también sobre el agua? ¿O al menos conviertes el agua en vino? Él se rió, sin tomarse en serio su sarcasmo, y respondió. No camino sobre el agua, pero a veces surfeo. Me gusta el backsurf. ¿Quieres que te enseñe? Rachel bufó, enrolló los espaguetis en el tenedor y fingió no escuchar. Pero escuchaba. Y recordaba. Él le ofrecía tantas cosas: ir a un partido, a un festival de comida callejera, visitar el acuario, incluso consiguió entradas para el teatro. El teatro, su favorito. Por supuesto, ella rechazó la invitación por principio, y luego pasó 2 días maldiciéndose y odiando al mundo. Hace poco ocurrió un episodio que hizo que Rachel pensara seriamente en huir a Marte. Lucas, brillando como un anuncio de champú, apareció en la escuela a recogerla con gafas de sol y un coche tan reluciente que parecía emitir el rugido de toda una orquesta bajo el capó. Y, por supuesto, se detuvo justo frente a la entrada, a la vista de todo el mundo. De todo el mundo. Cuando Rachel salió, esperando pasar desapercibida, sus compañeras ya chillaban como una jauría de cachorros. Dios. ¿Ese es tu padrastro? ¿Es modelo? ¿Está soltero? Por si acaso. Yo con un papá así hasta le cogería cariño a las mates, lo juro. Rachel hervía por dentro. Temblaba de vergüenza y rabia. Pero lo peor era otra cosa, cuando sus amigas le hacían, creyendo que era una pregunta inofensiva, el clásico pero porque no te cae bien, no sabía qué responder. Porque, maldita sea, realmente él no le daba motivos. Y eso era precisamente lo que más la enfurecía. Un día no pudo más. Lo miró desafiante y le soltó. Ya estás con mi mamá. ¿Qué más quieres? ¿Un bono extra? ¿Puntos de popularidad? Las palabras le salían con dificultad, pero cortaban como vidrio. Lucas se quedó quieto. En su rostro no apareció ni enfado ni fastidio, sino desconcierto. Miró su camisa,
Luego empezó a juguetear distraídamente con un botón. «Sabes, probablemente no sé cómo ser padre», dijo en voz baja. «Me crió mi abuela. Siempre envidié a los que tenían a sus padres juntos, a los que iban de la mano con su papá en las fiestas, a los que alguien recogía del cole. Yo aprendí esos modelos de familia en las películas. Películas buenas, espero. Perdona si algo no lo hago bien». Rachel se quedó helada. Esas palabras la golpearon más fuerte que cualquier grito de padre. Casi lograron conmover su corazón. Casi la hicieron verlo como una persona. Casi. Pero aún seguía aferrada a su coraza adolescente. Aún así, había algo que no podía negar: desde que Lucas apareció, su madre había florecido. Antes, después del trabajo, volvía una mujer eternamente cansada, que era recibida por otra ronda de peleas y platos estrellándose contra la pared. Ahora todo había cambiado. Carl, su padre biológico, era un experto en provocar escándalos, estruendosos, teatrales, con la vajilla como principal víctima. En cambio, la casa ahora se parecía a un anuncio de felicidad familiar. Su madre sonreía más. Lucas la recibía con una sonrisa suave y un beso en la frente. Como en esas novelas donde siempre hay final feliz. Le llevaba postres, le preparaba té, organizaba pequeñas sorpresas. Paseaban juntos por las tardes, veían películas, hablaban de recetas, y casi siempre intentaban incluir a Rachel en ese nosotros. Pero Rachel seguía resistiéndose, como una mula terca en mitad del camino. Cuando su madre se iba, lo cual era frecuente, porque el trabajo de azafata no entiende de rutinas, Lucas se quedaba y trabajaba desde casa. Siendo su propio jefe, podía permitirse esa flexibilidad. Todo para que Rachel no se sintiera abandonada. Y entonces llegó aquel viernes por la noche. Lucas, como siempre, llamó antes de entrar. Nunca lo hacía sin permiso. «Estoy friendo tus schnitzels favoritos», dijo con una sonrisa. «Después podemos hacer palomitas y ver una peli de terror. ¿Te gustan las de zombies, no?» Rachel, envuelta hasta la cabeza en la manta, sin apartar la vista del móvil, murmuró: «Prefiero comerme mis calcetines con sal». Lucas sonrió. «Solo no arruines el apetito para las chuletas. Los calcetines déjalos para el postre». Se fue sin esperar respuesta, dejándola en su habitual capullo de irritación. Rachel apretó los dientes y luego lanzó una tortuga, de peluche, sí, pero la rabia que contenía era del todo real, contra la puerta. No era solo que, una vez más, no hubiera tenido la última palabra. Le enfurecía que su madre y Lucas le hubieran prohibido ir a la juerga. Los argumentos eran los de siempre: habrá chicos, habrá alcohol. Además, acabas de estar enferma. Y era cierto, hacía pocos días se había quejado del estómago, incluso faltó al colegio. Pero para ella, esas fiestas no eran un privilegio por buen comportamiento, eran una puerta a la libertad. Para sus padres, eran una amenaza. Para Rachel, una cárcel. Se quitó la manta. Debajo ya estaba completamente vestida, vestido, accesorios. Tomó su neceser de maquillaje, lo haría todo en casa de su amiga. Silenciosa, como un gato, se deslizó hasta la puerta. Desde la cocina llegaba el aroma. Los schnitzels chisporroteaban, haciendo que la boca se le llenara de saliva. Por un segundo dudó, casi cediendo a la tentación, pero luego sacudió la cabeza. No ahora. Su mano se estiró hacia las llaves. Sabía que estaba a punto de hacer una estupidez. Pero precisamente por eso,
porque lo sabía, necesitaba llevarla hasta el final. Rachel casi había tocado la puerta. Sus dedos ya rozaban el frío metal de las llaves. La victoria estaba tan cerca que podía sentir el aire nocturno en la cara. Pero una tabla traicionera del suelo crujió con fuerza, como si la delatara a propósito. La niña cerró los ojos con fuerza, soltó una maldición entre dientes, contuvo la respiración y ya estaba a punto de girar el pomo, cuando detrás de ella se oyó una voz familiar. Sonó en voz baja, pero con ese tono que hacía que un escalofrío le recorriera la espalda. ¿Y a dónde crees que vas, Cenicienta? Lucas estaba de pie en el umbral de la cocina. Llevaba el mismo ridículo delantal con una frase tonta. En la mano, una espátula de madera. Pero su mirada no tenía nada de graciosa. Observaba a Rachel como a alguien a quien acababan de clavarle un cuchillo por la espalda. No gritaba, no regañaba, y eso lo hacía aún peor. No tardo, gruñó Rachel, ya con un tono de pánico. Van a estar todos. Solo los bots y perdedores no irán. Si no voy, me van a destrozar. Tu madre estaba en contra, le recordó Lucas, aún sin alzar la voz. La última vez una chica terminó en la ambulancia. ¿Quieres que pase lo mismo? Rachel se mordió el labio. Sí, lo recordaba. Aquella vez se llevaron a Mindy de la fiesta, intoxicación alcohólica. Pero eso le pasó a Mindy, no a ella. Yo no soy así. ¿Entiendes? No bebo, espetó Rachel. Su voz se quebró. Solo quiero ser como los demás. ¿Y se supone que debo confiar en alguien que intentaba escaparse de casa en secreto? Preguntó él, alzando levemente una ceja. No era una acusación, sino una especie de desconcierto, como si ni él mismo supiera qué pensar. Y en ese momento, algo hizo clic dentro de Rachel. ¿Y sabes qué? Gritó, aferrándose al pomo de la puerta. Papá me habría dejado ir. Siempre estuvo de mi lado. No como tú, que te acordaste tarde de ser padre. Lo voy a llamar. Que decida él. Lucas se quedó inmóvil. Sus labios se entreabrieron, como si quisiera decir algo, pero no alcanzó a hacerlo. La espátula colgaba inútilmente de su mano, como un símbolo inútil del calor de hogar. Rachel ya había salido disparada al pasillo, dejando tras de sí un rastro de resentimiento, rabia y decepción. Rachel, espera. Le gritó él. Pero ella ya bajaba corriendo las escaleras, descalza sobre el suelo frío. Cada golpe del talón contra las baldosas dolía, pero no se detenía. En su mente apareció fugaz el rostro de Lucas, desconcertado, herido. Pero lo expulsó rápidamente de su cabeza. No era momento para sentimentalismos. No le importa, murmuró para sí, poniéndose los zapatos a toda prisa, como si fueran una armadura. Repetía esas frases como un conjuro, como un escudo contra la culpa, contra la duda. Y, hay que admitirlo, no las había inventado sola. Su verdadero padre, Carl, le había plantado esas palabras como semillas venenosas. Hacía tiempo que no ocultaba su desprecio por Lucas. Desde el momento en que supo que su exesposa no solo había conocido a alguien, sino que se había casado con él, comenzó la lucha. Intentaba recuperar a Mindy, juraba que iba a cambiar. Prometía que todo sería diferente. Pero ese tren ya había partido. Y no se vendían boletos de regreso. Aunque, siendo justos, no fue Lucas quien destruyó aquella familia. Todo se había salido del camino mucho antes de su aparición. Desde que Carl empezó a sentir celos del trabajo de Mindy.
Le molestaba todo: el uniforme de azafata, los vuelos, su sonrisa cortés a los pasajeros. Una buena esposa debe estar en casa, no en el cielo, decía. ¿Dónde está mi camisa planchada? ¿Dónde están los calcetines por colores? ¿Dónde, demonios, está la cena? Mindy se esforzaba. Entre vuelos, lavaba, cocinaba, planchaba. Pero había un problema: no le alcanzaba el tiempo. A veces la llamaban de improviso, incluso de noche. A veces los vuelos se retrasaban. Entonces Carl, que se quedaba en casa, se sentía un héroe. Un héroe que, sin embargo, no sabía ni preparar sopa ni usar la lavadora. Lo único que sabía hacer era pedir pizza y quejarse. Y lo hacía. En voz alta. A menudo. De forma hiriente. Especialmente frente a Rachel. Porque, claro, reprender a la madre frente a la hija era muy educativo. Pero lo que más dolía era otra cosa: Carl sabía cómo presionar justo donde más dolía. Rara vez acusaba directamente a Mindy de elegir una carrera en lugar de la familia. No, prefería atacar su rol como madre. ¿Qué clase de madre eres si ni siquiera fuiste al acto del colegio?, gritaba, recibiéndola en el recibidor, aún con la maleta en la mano. Rachel lloró por ti. Te hizo una tarjeta, por si no lo sabías. Esas escenas se repetían más de lo que cualquiera hubiera deseado. Y eso que Mindy adoraba sinceramente a su hija. No solo la amaba. Vivía por ella. Solo que también tenía otro amor: el cielo. Esa pasión que había perseguido durante años: entrenamientos largos, exámenes, turnos nocturnos, interminables esperas por un vuelo. Se había convertido en lo que soñaba: una guía hacia un mundo donde cada mañana podía empezar en otro país. Rachel lo entendía. Sabía cuánto esfuerzo había puesto su madre en su trabajo. Y también sabía cuánto había invertido en su infancia. Caminaban por el parque, iban al teatro, hacían picnics con termo y bollitos sobre una manta vieja junto a la fuente, mientras otros niños solo tenían tablets. Una vez, al regresar de un vuelo sin haber dormido en casi un día, Mindy horneó para ella galletas con chispas de chocolate. Rachel tenía una feria escolar. Otra noche le cosió un disfraz entero para la obra de la escuela, cosiendo lentejuelas a mano. Hacía todo lo posible por estar presente. Solo que Carl no lo veía. O no quería verlo. Las discusiones continuaban. Cada vez más fuertes, más duras. Una vez, Rachel escuchó una particularmente pesada. Estaba detrás de la puerta, conteniendo la respiración, y oyó a su padre susurrar con veneno: «Seguro que nos odias a los dos. A mí y a Rachel. Porque por ese embarazo perdiste tu oportunidad, te ofrecieron tu primer vuelo justo entonces. Te casaste conmigo solo porque apareció un bebé en el horizonte». Mindy sintió miedo. No del grito, a eso ya estaba acostumbrada. Sino de las palabras. De la vileza en la voz de Carl. ¿Cómo puedes decir eso? Su voz era frágil. Siempre lo he dado todo. Paso cada minuto libre con ustedes. Sí, estoy en el aire, pero cuando estoy en tierra, soy toda suya. Completamente. Pero eso no cambiaba nada. Con los años, Carl se volvía cada vez más amargado. La sola palabra vuelo lo retorcía. Se burlaba. ¿Le sonríes a los pasajeros, eh? ¿Y a quién le meneas el trasero con ese uniforme? Aunque el uniforme era sobrio: falda hasta la rodilla, medias, zapatos de tacón discreto. Pero en sus ojos era el atuendo de una traidora.
Todo lo que hacía su esposa lo percibía como una traición. Y luego lo despidieron. Era octubre. Gris, pegajoso. Nueva gerencia, recortes y su apellido en la lista. No consiguió otro empleo. Empezó a beber, no hasta desmayarse, pero sí con una regularidad que convertía la botella en ritual. Y todo cayó sobre Mindy: trabajo, cuentas, comida, escuela, actividades. Un solo hijo y un adulto con la mirada vacía. Ella aguantaba. Cocinaba, planchaba, pagaba las deudas. Incluso compraba el licor favorito de Carl, no por gusto, sino por miedo a otro escándalo. Pero no fue el cansancio, ni los vuelos, ni la falta de cena lo que colmó el vaso. Fue un día cualquiera, que de pronto se volvió el final. Mindy volvió antes de lo esperado, cancelaron el vuelo. Incluso se alegró, llegaba a tiempo al espectáculo escolar de Rachel. La niña tenía un papel importante. Mindy casi volaba a casa, como con alas. Y en casa, unos zapatos femeninos en la entrada. Seda sobre el sofá. Risas de mujer en el dormitorio. No gritó. No arrojó el bolso. Simplemente abrió la puerta y vio a Carl con una tipa. Ni hermosa, ni brillante. Solo, disponible. Ella se quedó paralizada, y luego corrió a recoger su ropa. Carl, sonrojado, fue el primero en atacar. ¿Y qué querías, Mindy? Nunca estás en casa. Soy hombre, por si no sabías. Y mis necesidades no siguen tu horario de vuelos. Trató de justificarse. Sus vaqueros estaban tirados al lado de la cama, y cuando los buscó con la mirada, Mindy se los acercó con la punta del zapato, con una calma helada. No hubo gritos, ni histeria. Solo sus ojos, llenos de cansancio, pero ya sin miedo. Sin compasión. Voy a pedir el divorcio, dijo. Y en ese segundo fue como si se quitara una armadura. Todo lo que la retenía se derrumbó. Y de pronto, todo fue más ligero. Desapareció el miedo, la ansiedad, las dudas. Entendió que se había aferrado al pasado por su hija, pero Rachel ya había crecido, y no podían seguir así. Y en ese preciso instante, cuando Mindy dijo con helada firmeza: voy a pedir el divorcio. Algo hizo clic dentro de ella. La piedra que llevaba años en su alma pareció soltarse y desaparecer. De repente lo vio todo claro: ese matrimonio llevaba tiempo muerto, era solo un intento de conservar algo que había perdido su sentido. Carl, por supuesto, no pudo aceptarlo. Ni siquiera en ese momento supo perder con dignidad. Claro, encontraste tu excusa. Aulló mientras firmaba los papeles como si fuera su sentencia de muerte. Me hiciste el malo de la historia. ¿Qué papel el tuyo? Azafata, no esposa. Mindy no respondió. Ni una palabra. Todo ya estaba dicho. Y por dentro, solo silencio. Limpio, como el cielo después de la tormenta. Pasó medio año. En uno de sus vuelos, cubriendo a una colega enferma, Mindy fue asignada a clase ejecutiva. Lo de siempre: postura recta, uniforme, sonrisa. Pero entre los pasajeros estaba él, Lucas. No solo un hombre atractivo, sino alguien que irradiaba algo auténtico: calma, confianza sin arrogancia. Y, curiosamente, era cortés, respetuoso, no coqueteaba, no le guiñaba el ojo. Pero había algo en su mirada que le hizo olvidar por un momento que estaba trabajando. Un par de semanas después, volvió a estar en el mismo vuelo. Y luego, otra vez.
Hasta que una colega le dijo con una sonrisa cómplice: ¿sabías que pidió que fueras tú? Personalmente, me parece que no es tu café lo que le interesa. Mindy sonrió, pero por dentro algo se agitó. No por coquetería, sino por la emoción de que alguien quisiera ver precisamente a ella. Pasaron varios meses antes de que empezaran a salir. Lento, con cautela. Lucas no era de los que presionan. Simplemente estaba siempre ahí. Y ese siempre resultó más fuerte que cualquier palabra grandilocuente. Un año después se casaron, y hace poco Mindy y Rachel se mudaron con él a un piso amplio y luminoso, desde cuyas ventanas se podía ver el cielo, ese mismo cielo que ella tanto amaba. Pero Carl, al enterarse de que su ex había formado una nueva familia, se agitó. De repente recordó que tenía una hija, empezó a invitarla a encontrarse, a interesarse por su vida. Pero Rachel ya había crecido y aprendió a leer entre líneas. Él hacía demasiadas preguntas sobre Lucas, lanzaba miradas torcidas a la niña, intentaba averiguar quién era ese tipo. Quería que Rachel también se alejara de la nueva familia. Pero no le salía bien. Después de la boda de Mindy y Lucas, Carl pareció ofenderse hasta la muerte, dejó de comunicarse con su hija, ignoraba sus llamadas, no acudía a los encuentros. Pasaron solo 2 meses de silencio, y Rachel ya se había acostumbrado a esta nueva forma de amor paterno, la agresión pasiva en el silencio. Pero aquella noche, cuando tanto quería ir a la fiesta, llamó precisamente a él. Resultó que Carl estaba en un bar con amigos, pagado por otros. Su voz sonaba alegre, las palabras arrastradas, pero el ánimo, excelente. Papá. Rachel se aferró al teléfono como a un salvavidas. Lucas no me deja ir con mis amigos. Le dije que tú eres mi padre y que pediré permiso a ti. Correcto, hija, se rió, alargando las palabras, ya eres mayor. Ve a divertirte. Vive. No estás en un monasterio, ¿verdad? Rachel chilló de alegría, dio las gracias, casi lloró. Ahí estaba, su aliado, alguien cercano que siempre estaría de su lado. Lamentablemente, la realidad le dio un golpe rápido. La fiesta no era para nada como en las películas. Ella estaba sentada en un sofá hundido, con la tapicería quemada y olor a humo. Alrededor había ruido, caos y locura. Algunos ya no hablaban, solo gruñían, otros fumaban dentro de la habitación, algunos discutían mientras jugaban a la consola. Chicas y chicos se abrazaban, se tocaban sin importarle quién estuviera presente. En la cocina algo se rompió con estruendo. Alguien se rió tan fuerte que las ventanas vibraron. Rachel miraba todo eso y sentía como su confianza se desinflaba como un globo. Todo lo que parecía tan importante, estatus, pertenencia, la fiesta, de repente se volvió insoportablemente vacío. Rachel estaba sentada al borde del sofá, como al borde del mundo. Sus dedos apretaban convulsivamente una botella de plástico con agua, fría y mojada por el condensado. Parecía el último bastión de cordura en esa locura turbulenta. El reloj en la pantalla del teléfono seguía tic-tac, pero el tiempo no avanzaba. No bebió, cumplió su palabra, ni una gota. Aunque la tentación era grande. Por la habitación corrían adolescentes como en una jungla. Chloe, su mejor amiga, ya estaba pegada a Anthony, un chico mayor de 11º grado, como si tratara de explorar la estructura de sus amígdalas. Ver eso era insoportable, y llamar beso a lo que pasaba era absurdo. La música estaba a todo volumen, como si a alguien se le hubiera acabado el límite de silencio. La cabeza de Rachel zambaba. El aire era denso de humo de tabaco,
bebidas y olor a cuerpos sobrecalentados. Y lo peor, había impregnado su vestido, ese blanco que su mamá trajo de Francia. Ahora olía a cigarrillos baratos y a fiesta ajena. A la izquierda se oyó un grito y Rachel, sobresaltada, giró la cabeza. Logró ver cómo Jeremy, de 10º grado, se inclinaba y vomitaba un chorro sobre las piernas de una diosa escolar con cara de Instagram. Nadia saltó gritando y soltó una perorata que habría causado un infarto al hipotético censor. Los zapatos, por la reacción, costaban toda una beca. En ese momento Rachel entendió, ya había tenido suficiente. La diversión había terminado. Ni siquiera empezada, se levantó conteniendo un nudo en la garganta y ya iba hacia la puerta cuando Chloe la detuvo, casi cayéndose de las rodillas del chico. ¿A dónde vas? Su voz ya tenía un tono ronco, sus ojos brillaban de forma extraña. A casa. Me siento mal aquí, y el estómago me duele otra vez, exhaló Rachel. Chloe hizo un puchero como si le hubieran quitado el postre. Siento que arruinas todo el ambiente. Apenas empecé con Anthony. Ya vi cómo le buscabas la lengua, Rachel resopló, no con malicia, sino cansancio, seguro que también contaste todos sus empastes. Intentó sonreír, pero su rostro se mantuvo impasible. ¿No será que solo necesitas beber algo? Chloe no se daba por vencida. Tambaleándose, tomó un vaso plástico de la mesa y se lo ofreció a su amiga, pero no pudo sostenerlo. El contenido, cola mezclada con algo barato y ardiente, se derramó en el vestido. Blanco, frágil como un sueño. Ahora tenía una mancha color óxido diluido y olía a fiesta en un sótano. Rachel gritó y dio un paso atrás. Sus ojos brillaron y sus hombros se tensaron. Perdón, tartamudeó Chloe intentando limpiar la mancha con la manga, pero de verdad no fue a propósito. No toques, Rachel la apartó bruscamente, está bien. Solo me voy a casa. Su voz era vacía, sin entonación, como la de alguien que ha caminado por el filo y está cansada. El camino a casa duró una eternidad. El aire frío ya no refrescaba, solo arañaba la piel. Los tacones golpeaban la acera con un sonido sordo, como latidos del corazón. Cuando entró al apartamento, estaba en silencio, pero ella sabía que Lucas no dormía. No era de esos que se acuestan mientras ella no está bajo el mismo techo. Él apareció en el pasillo, en la sombra, casi fundiéndose con ella. Su mirada se deslizó sumisa. Cabello despeinado, máscara corrida, una mancha en el vestido, cansancio en los ojos y algo más. Dolor, no físico. Más profundo. Ella metió la cabeza en los hombros, preparándose. Ya sabía cómo era. Una vez llegó media hora tarde y su padre hizo un escándalo tal que los vecinos casi llamaron a la policía. Esperaba gritos, insultos, enojo. ¿Estás bien?, preguntó Lucas en voz baja. En su voz no había reproche ni irritación, solo cansancio y preocupación. Rachel lo miró sorprendida. Su rostro estaba pálido, con ojeras. No estaba enojado. Simplemente estaba preocupado y cansado. Sí, asintió ella sin creerse ni su propia voz. Entonces ve a dormir, dijo en voz baja, casi susurrando, frotándose el puente de la nariz. Ya se disponía a irse cuando Rachel dio un paso adelante. ¿Ni siquiera me vas a gritar? Su voz sonaba a algo parecido a la decepción. Eres perfecto, ¿verdad? Incluso cuando estás enojado. Él se volvió, pero no se acercó. ¿Para qué? No soy tu padre, dijo y se fue, cerrando la puerta suavemente tras de sí.
Y entonces Rachel sintió que un nudo subía a su garganta. Las lágrimas no tenían sentido, pero igual vinieron. El corazón en el pecho de la adolescente se rompía, se agitaba, buscaba algo a que aferrarse. Sus emociones eran como un barco en tormenta, sin timón, sin brújula. Rachel no podía explicar lo que pasaba dentro de ella. Era como si alguien hubiera enredado los hilos de sus sentimientos, que ahora se apretaban en un nudo imposible de deshacer. No sabía si quería acercarse a Lucas o, por el contrario, mantenerlo a distancia. En algún rincón profundo sentía un sentimiento cálido, aún indefinido, hacia su figura paterna. Pero había otro, lealtad a su padre. Él, a pesar de todo, era su sangre. Y una vez dijo que no perdonaría si ella aceptaba a Lucas. La palabra, traición, se clavó en ella como una astilla. Rachel se lavó la cara, se cambió al pijama, se dejó caer en la cama y casi instantáneamente se quedó dormida, como si se hubiera apagado por la sobrecarga emocional. El sueño fue profundo, pero breve. La calma duró poco. Se despertó de golpe, como un choque eléctrico. Su cuerpo se retorció de dolor. Parecía que algo estallaba en su abdomen. La chica se dobló instintivamente por la mitad, siseó entre dientes. La piel se llenó al instante de escalofríos, su frente se cubrió de sudor pegajoso. El dolor la invadió por completo, agudo, sordo, mordiendo desde adentro. Buscando en su memoria, Rachel intentó recordar que había comido o bebido, pero su mente estaba vacía. Por un momento se asustó tanto que dejó de respirar. El dolor se volvió tan fuerte que le arrancó el soporte debajo los pies. Intentó girar, sentarse, pero volvió a caer en la niebla. Su cuerpo no respondía. Entre lágrimas y dedos temblorosos sacó el teléfono de debajo de la almohada. Lo primero que marcó fue a su mamá. Pero la línea estaba fuera de alcance, en el extranjero, en el cielo, fuera de señal. Entonces, por costumbre, llamó a su padre. Carl no contestó. Rachel intentó de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. El mundo se redujo al tono de llamada y parecía que su corazón latía al ritmo de esas señales cortas. Papá. Sollozó, apretando el teléfono con ambas manos. Papá, por favor. Y de repente el clic de la conexión. Seguido de una voz arrastrada y borracha. Aló, aló, oh. El ruido de fondo traía música, risas, aplausos. Carl estaba en una onda alegre en algún bar. Papá, me siento mal, tartamudeaba Rachel. Su voz sonaba como un disco rayado. Me duele abajo, no el estómago. No sé qué. ¿Qué estás murmurando? La interrumpió su padre, de repente gritando. ¿Otra vez en una fiesta? ¿Qué hiciste ahí? Tú misma tienes la culpa, mocosa, igual que tu madre. ¿Y ahora por qué lloras? Que ese amante de ella te cure. No, no entendiste. Comenzó Rachel, pero la conexión se cortó. Tonos. Vacío. Por dentro se sintió tan vacía, como si le hubieran arrancado el alma. Carl no la escuchó, sacó conclusiones, la llenó de desprecio, la maldijo y colgó. Mientras tanto, el dolor volvía a clavarse en su vientre, como garras afiladas. Escapó de Rachel. Ya no era un grito, sino un gemido lleno de desesperación y miedo. Apretó los dientes tan fuerte que su mandíbula crujió, y de repente algo cambió. Por un momento se sintió un poco mejor. Alguien tocó su frente, una mano fría. De una voz familiar, nerviosa y temblorosa.
Rachel, Rachel, ¿me escuchas? ¿Qué pasó? ¿Dónde duele? Cariño, di algo. Era Lucas. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes como mercurio. Lloraba como si una presa se hubiera roto dentro de ella, sin poder explicar qué le dolía más, el cuerpo o el corazón. Abdomen. Susurró, con dificultad. Él no empezó a adivinar ni a lanzar diagnósticos, tomó el teléfono en silencio y llamó a una ambulancia. Luego a la línea de ayuda, para consulta. Iba y venía entre ella y el teléfono, mirándola como si temiera que desapareciera. Después hubo una conversación corta, pero fuerte, con alguien, probablemente un despachador. Lucas juraba sin cortarse. Y luego, volvió a ella, se arrodilló como ante un ícono, cuidadosamente, como si fuera una frágil muñeca de porcelana, y la tomó en brazos. Yo mismo te llevaré. Todo estará bien, ¿me oyes? Solo aguanta. La sostenía fuerte pero con cuidado, como lo más valioso que tenía. En los ojos de Rachel había miedo, pero ya no el mismo, no por el dolor, sino por la comprensión. Alguien estaba ahí, alguien que no la había traicionado. Que la sostenía mientras ella se desmoronaba. Un tiempo después Rachel estaba en una habitación de hospital. Una inyección y suero le calmaron un poco el cuerpo. El temblor desapareció. El miedo retrocedió un poco, pero aún aguardaban nuevas pruebas. La enfermera asomó la cabeza y la invitó suavemente a seguirla. Cuando la chica se levantó, su mirada encontró de inmediato a su padrastro. Lucas corrió hacia ella. Su rostro se iluminó de preocupación. ¿Te sientes mejor?, preguntó, observando atentamente el rostro demacrado de la chica. Rachel se sonrojó y asintió en silencio. Las enfermeras intercambiaron miradas, aquellas miradas que hablaban en silencio. ¿Qué historia será esta? Claro, Lucas no les prestó atención y agregó en voz baja. Te esperaré aquí. Ella entró a un consultorio vacío. La silla estaba justo junto a la puerta, como preparada para ella. Luz suave, silencio estéril. Primero escuchó la voz del doctor. Así que esta es a quien atrapamos ahora. ¿Este es el papá? ¿Qué encontraron en esta niña con ilusiones? Sonó abrupto. Lucas dio un paso adelante. ¿De qué habla? Ya leí sus quejas, se rió la doctora. Siempre veo a estas adolescentes. Se acuestan en una fiesta y luego les duele el vientre. O alguien la tocó mal. La infección. Es una chica decente. Rugió el padrastro. Su cara palideció de indignación. Ajá, la doctora solo reía. Mamá un ángel, hija un pecado. Hace poco hubo un caso similar. Niña de 14 años. Ni menciono la disco. Luego la policía. Y otra con lesiones. Así que con ustedes pasará igual. Las palabras de la doctora golpearon a Lucas como un balde de agua fría. Se quedó procesando cada acusación. Sus manos se cerraron en puños. ¿Qué se cree usted?, explotó, dispuesto a enfrentarse a ella. Pero la doctora salió rápido, cerrando la puerta de golpe. Mientras tanto, la enfermera Olivia se acercó calmada y con desafío enredó un mechón en su dedo. No mencione la palabra corazón, dijo. ¿Sabe por qué ella es así? Ella misma tiene una hija en el colegio, la tercera. Y recientemente la niña quedó embarazada. ¿Se imagina? Su ira, que crecía como ola, se apagó por un segundo, suave, como un dolor.
Olivia sostuvo la mirada. Tenga paciencia, aunque lo compadezco de verdad. El padrastro asustado volvió a la silla. Le hicieron un gesto para que no interviniera más, diciendo que a Rachel no le gustaría. Se sentó, con el corazón latiendo rápido y cada respiro costándole. Dentro había una mezcla de amargura, rabia e impotencia. Mientras tanto, en el consultorio se escuchó la voz de la ginecóloga, fría y penetrante. ¿Y cómo lograron hacer una fiesta tan apasionada? Vamos, quítate todo lo que estorbe para el examen. Quiero ver la verdadera situación. Miró fijamente a Rachel. Los ojos de la adolescente estaban llenos de miedo, pero no había culpa. La chica se sentó en la silla. Todo su cuerpo temblaba de tensión y la doctora siguió. La luz fría de la lámpara iluminó a Rachel. Su corazón se congeló y toda la tensión del momento se convirtió en un símbolo vivo de traición, desconfianza y dolor, entretejidos en la trama de su joven vida. Rachel, acorralada por el miedo, la vergüenza y el cansancio, entró en silencio al consultorio. Ya no se resistía. Después de interminables interrogatorios sobre la fiesta y preguntas sobre alcohol, simplemente no le quedaban fuerzas para defenderse. Nadie creía que ella no había bebido. No creían sus lágrimas, no creían su voz. La silla en medio del consultorio parecía más una herramienta de la Inquisición que un objeto médico. La niña se subió a ella, toda sonrojada por la vergüenza, cerró los ojos fuertemente y de inmediato sintió como lágrimas traicioneras rodaban por sus mejillas. La doctora, sin mostrar ni una pizca de compasión, lanzó con sarcasmo. ¡Ay, ay, miren cómo tiembla! ¿Y cuando abría las piernas frente a los chicos no se avergonzaba? Todos los valientes, al llegar al médico, se convierten en niñas de inmediato. A Rachel le dio tanta vergüenza que incluso sentía la piel del cuello arder. La doctora le ordenó recostarse más abajo, luego siguió un toque frío, un dolor brusco, y un grito contenido salió de su pecho. Ella se encogió como un capullo, abrió los ojos y vio cómo el rostro de la mujer cambiaba. Expresaba incomprensión y desconcierto. En el guante de la doctora había sangre, y ella, frunciendo el ceño, dijo: ¿Entonces eres virgen? ¿Por qué callaste? ¿Te tragaste la lengua? Yo creo que te lo dije, susurró Rachel, perdiendo el hilo. ¿O no preguntaste? Deberías haberlo hecho. La ginecóloga, irritada, se quitó los guantes, murmurando algo para sí misma. A Rachel le pareció que la había llamado tonta. La doctora palpó el abdomen con indiferencia, casi mecánicamente, luego dio la orden corta de vestirse. Mientras Rachel se ponía rápidamente el pijama, la doctora ya había salido al pasillo, donde Lucas caminaba nervioso, como una bestia enjaulada. Al ver a la doctora, él corrió hacia ella con una mirada preocupada. Pero la obstetra ginecóloga, famosa por su experiencia, parecía haber perdido la voz. Se retorcía mirando al suelo. La niña está bien. Bueno, quizás dolores menstruales, dijo insegura. Ya está mejor, eso es todo. Puede ir a casa. Pero el cirujano insistió en hacer ultrasonido y análisis, recordó Lucas, sintiendo crecer la sospecha. Ya dije que está todo bien, murmuró la doctora. Lucas casi salió corriendo, pero se quedó allí. En su pecho latía la inquietud. Algo no estaba bien. Sus ojos, el tono, la actitud, todo gritaba inseguridad. Cuando él y Rachel se subieron al coche, el cielo ya comenzaba a teñirse de tonos perlados. Empezaba un nuevo día. Golpeó el volante pensativo, luego se volvió hacia la niña.
Rachel, sé que estás cansada, pero intentemos en otra clínica privada. Hay menos médicos, pero más atención. Rachel solo asintió. En casa, ella se cambió, picó algo y pronto ya estaban sentados en la sala de espera de otro hospital privado. Lucas pagó la consulta con un médico experimentado, programó una serie de resonancias magnéticas, ultrasonidos y varios análisis. No le importaba el costo, lo importante era la seguridad de ella. El doctor resultó ser calmado y concentrado. Escuchaba atentamente, hacía preguntas, examinaba con cuidado. Y así, cuando todos los resultados estuvieron listos, el hombre los invitó a su consultorio y dio su diagnóstico. A la paciente se le detectó una torsión del ovario izquierdo. Se requiere intervención quirúrgica. La situación es muy grave. Debemos devolver el órgano a su posición anatómica correcta lo antes posible. De lo contrario, necrosis del tejido y pérdida de función. Lucas apretó la mano de Rachel. Ese gesto le dio soporte. Él hizo preguntas, pidió detalles, buscaba claridad. Cuando el doctor terminó, se dirigió a la niña. Rachel, ¿estás lista para la operación? La niña lo miró con una mirada cansada pero decidida. Asintió. Entonces el médico, mirando a Lucas, pidió. Disculpe, ¿podría hablar con usted un momento? Rachel salió al pasillo y el doctor, bajando la voz, continuó. El caso es que en el examen se detectaron señales de traumatismo. El examen anterior fue incorrecto. La ginecóloga usó un espéculo muy profundo, a pesar de que la niña era virgen, y dañó el himen. Guardó silencio. Lucas palideció. Sentía que dentro suyo se desataba una tormenta real. Pero por ahora solo debía pensar en una cosa: Rachel necesitaba ser salvada. Urgentemente. El rostro de Lucas se puso blanco. La sangre se retiró rápidamente de sus mejillas. Quedó como paralizado, y en su mente solo resonaba una cosa: la habían lastimado. Y no solo lastimado, sino de manera grosera, cruel y humillante. Salió lentamente del consultorio, intentando no mostrar la furia que llevaba dentro. Al ver a Rachel sentada en la silla, columpiando las piernas, sonrió sinceramente, con suavidad, como solo saben sonreír quienes quieren ocultar el dolor para no asustar al otro. Vamos, dijo, sentándose a su lado. El médico dijo. La operación no es complicada, la paroscopía. Ni siquiera quedará cicatriz. Podrás mostrar en clase de gimnasia que no tienes nada. Intentó bromear. Rachel esbozó una tímida sonrisa. Su rostro, aunque cansado, se suavizó un poco. Solo, por favor, no se lo digas a mamá, pidió ella, escondiendo la mirada. Ella no podrá hacer nada, aunque quisiera mucho. No podrá detener el avión. Solo se preocupará muchísimo. Lucas sonrió con ironía, tocándole suavemente el hombro. No conoces bien a tu mamá. Cuando hace falta, sí, secuestraría un avión, con piloto, pasajeros y hasta bocadillos a bordo. Por ti, hasta la luna y de regreso. Pero ya entendí, no se lo diré. Lo prometo. Y Rachel, para su propia sorpresa, le creyó. Por primera vez en mucho tiempo se sintió segura. Mientras tanto, Lucas, dejando a la niña en la habitación bajo observación, ya sabía a dónde ir. El corazón le latía como un tambor. Volvió al mismo hospital municipal donde la trataron como sospechosa, no como paciente.
En su mente aparecía el rostro de esa mujer cuyo nombre no debía pronunciarse en voz alta para no contaminar el aire. No tocó la puerta, simplemente abrió de golpe la puerta del consultorio de Olga Stepanovna, tan fuerte que la manija golpeó la pared. ¿Se ha vuelto loca?, gritó la doctora levantándose. Este es el consultorio de ginecología. No tiene derecho. Este es el consultorio de la vergüenza, masculló Lucas, dando un paso adelante. Su voz no era alta, pero contenía una amenaza fría y precisa. No tiene derecho a vestir bata blanca. Puso en riesgo la salud de una niña. No realizó el examen correctamente. Más aún, le causó una lesión y luego la mandó a casa esperando que todo quedara en silencio. La doctora palideció. Sus labios temblaban, pero su mirada seguía siendo desafiante. Actué conforme al protocolo. Si esta muchacha inventó algo, pues usted verá con ella. Quizás se avergüenza de contar con quien se acostó en sus fiestas. No eres humana, eres un error. La voz de Lucas se volvió helada. Juraste bajo un compromiso. ¿Por qué entraste en medicina? ¿Para golpear con palabras y manos? ¿Para herir, no para curar? Sus pasos se acercaban. Ella, retrocediendo, chocó con la espalda contra un armario. Al escuchar el ruido, llegó el cirujano, el mismo que miró a la niña con indiferencia somnolienta el día anterior. Se puso entre ellos, tomando partido por la colega. Basta. ¿Quién es usted para atacar a una doctora? Soy el padre. Soy quien no puede quedarse indiferente a quien y como aquí tratan, respondió Lucas con tensión. Ahora aléjese. Pero el cirujano lo empujó con el pecho, y entonces la mano de Lucas, cerrada en puño, se alzó en el aire. Se oyó un sonido sordo del golpe. El cirujano retrocedió sujetándose la cara. «Me rompiste el labio», gritó, mirando confundido la sangre en la palma. «Eres cirujano, sánate tú mismo», gruñó Lucas. Silencio. Solo el ruido de la respiración y pasos apagados del personal corriendo hacia el alboroto. Alguien ya había llamado a la policía, pero Lucas no tenía miedo. Hizo lo que consideraba justo. Por Rachel. Cuando llegaron los policías, la situación parecía grave. Arrestaron a Lucas en el lugar del incidente. Pero, por suerte, todo se resolvió más que rápido. Pocas horas después de aclarar los hechos y los testimonios, lo liberaron. El cirujano ni siquiera puso una denuncia, entendiendo que la reacción fue justificada. Tan pronto como el padrastro salió de la comisaría, fue directo a la clínica privada. Mientras esperaba en la sala, el atento personal informó que la operación había salido perfecta y, lo más importante, a tiempo. 3 días después, Rachel volvió a casa. Lucas tomó vacaciones para cuidar a su hija las 24 horas, darle medicamentos, vigilar la herida y simplemente estar a su lado. En ese momento, Mindy acababa de regresar de un vuelo. Tan pronto como entró en la habitación, explotó. «Solo estuve una semana», exclamó, retorciendo las manos y secándose las últimas gotas de tranquilizantes. ¿Y qué hicieron durante ese tiempo? Mi esposo ahora es un exconvicto y mi hija ya pasó por una operación. ¿Qué pasará si me voy 2 semanas? ¿Van a repartir las llaves de la caja fuerte y abrirán la cuenta bancaria sin mí? Los reprendió, luego lloró, abrazó a Rachel y contó lo mucho que le dolía su ausencia constante. Pero la chica solo sonrió. «No te preocupes, mamá, no estuve sola. Lucas estuvo conmigo». En ese momento, el padrastro estaba junto a la estufa removiendo la salsa con una espátula de madera.
Cuando Mindy le lanzó una mirada incrédula, él se limpió con despreocupación una gota de salsa en el delantal. Rachel vio eso y le guiñó un ojo a Lucas con una mirada que decía: «Tranquila, yo te cubro. Mamá, verás todo. Todo estará bien». Y en ese sonido se rompió toda la inseguridad. El delantal, que hasta hace poco parecía ridículo, ahora tenía un nuevo significado. Rachel entendió que la verdadera paternidad está en los actos, en el cuidado, en la mirada, en las acciones. Pasaron muchos años. Mindy dejó de trabajar como azafata hace tiempo. Rachel tuvo un hermano, Salman. La familia creció. La chica terminó la universidad y construyó su carrera. Pero pase lo que pase en su vida, problemas, preocupaciones, momentos de duda, siempre llamaba a Lucas. No al que le dio la sangre, sino al que se convirtió en su verdadero papá. Porque la verdadera paternidad no está en los genes, sino en los actos. Y Rachel no se equivocó. Su camino es el camino de la persona con quien se puede construir una familia, vivir y amar no por documentos, sino por el corazón.